Que Dios los bendiga. Muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos sean a Cristo en nuestra familia. Un espacio para poder conocer la palabra de Dios. Un espacio creado, gracias a Dios, y que surgió de la necesidad generada en el tipo de pacientes que en el paso del tiempo he tenido la oportunidad de tratar. Pacientes que están enfrentados contra una enfermedad cuya sola expresión de la palabra, y repito que es una palabra porque no significa lo que quizás entendemos, y es la palabra cáncer. A veces escuchamos cáncer y pensamos en algo terrible. Ciertamente en algunos escenarios lo es. Pero la palabra cáncer engloba más de 100 enfermedades distintas que obedecen a distintas causas. Dios me ha dado la oportunidad de poder dedicarme al área de la medicina y específicamente al área de la oncología, que tiene que ver precisamente con el diagnóstico y tratamiento de enfermedades denominadas de manera general cáncer. Pero repito que el término incluye más de 100 enfermedades que obedecen a distintas causas. En el proceso, cuando observamos personas que cuando reciben un diagnóstico de esta naturaleza, la expresión de muchos de ellos, de muchos de ustedes, es de que la vida me ha cambiado. Mi vida no es igual. Algo ha pasado en mi vida. Quizás algunos vayan más allá diciendo que la alegría ha sido quitada de sus vidas y que ahora hay pesar, tristeza, angustia y profundo dolor. Ciertamente, Dios no se equivoca, porque en el transcurso del tiempo, también Dios fue generando un proceso en mi vida en el cual al ver este tipo de escenarios, yo me preguntaba, y en ese momento yo no sabía que es Dios mismo el que está poniendo este tipo de pensamientos y de razonamientos. Y yo me decía, más allá de ser médico, más allá de ofrecer una expectativa en cuanto a establecer un diagnóstico, más allá en cuanto a ofrecer un tratamiento, ¿qué más podría yo hacer por estas personas? La realidad es que humanamente no podemos hacer nada, esa es la realidad. Podemos expresar palabras de aliento, palabras que aparentemente traen esperanza, palabras de consuelo, palabras de ánimo, para tratar de que la persona tuviera un sentimiento de esperanza y que las cosas no estaban tan mal como quizás parecía. En el proceso también a mí Dios me fue enseñando que todas las cosas dependen de Él. Más allá de lo que yo quiera pensar o interpretar o considerar, Dios nos da a entender que todo depende de Él y que todo lo que yo haga debo ponerlo en las manos de Él. Que la capacidad humana y la sabiduría humana realmente no alcanzan para que las vidas de las personas sean transformadas. Porque la vida de las personas no es transformada solo intelectualmente. No es solamente a través de un razonamiento en el cual la persona llega a una conclusión y en la cual en esa conclusión el individuo, la persona piensa necesito cambiar, puedo cambiar, voy a cambiar. Que dicho sea de paso, esta es una expresión
que se da en algunos conocimientos actuales, humanos, y que caen dentro de diversas categorías, pero el resumen de estas es: tú puedes. Pero déjeme decirle que cuando nosotros decimos yo puedo o tú puedes y dejamos fuera a Dios, el proceso no va a ser tan sencillo, no va a ser tan fácil, y diría que la mayor parte de las veces va a ser difícil, si no es que imposible, porque ciertamente nada podemos hacer nosotros si no es por la voluntad de Dios. Dios es el que da, Dios, subrayo, es el que da el querer como el hacer. Yo puedo querer muchas cosas y no realizarlas, pero es a través de la influencia de Dios en nuestras vidas en donde las cosas son establecidas. Y el ser humano se esfuerza por dejar a Dios fuera de estas circunstancias, pensando que yo puedo en mi esfuerzo, que yo puedo en mi intelecto, que yo puedo en mis fuerzas, cuando esto no es así. Nuestro Señor Jesucristo nos expresó y dijo: pongan sus cargas en mí, porque yo haré su yugo más fácil, más liviano. El Señor me está diciendo: no lleves tú toda la carga. Permíteme ayudarte. Permíteme sostenerte. Pero en el proceso quizás estamos tan preocupados, tan ofuscados, que no podemos comprenderlo, entenderlo. Y en esa situación vienen a nosotros pensamientos en los cuales incluso podemos rechazar o reclamarle a Dios, diciendo: Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿por qué me dejas? Dios, ¿por qué no me respondes? El hombre siempre pregunta hacia afuera, pero tal vez debería de preguntarse en su interior si el hombre ha buscado a Dios, si ha permitido que Dios establezca su reino en nuestras vidas. El reino de Dios no es externo. Cuando nosotros decimos y oramos en la oración maestra del Padre Nuestro y expresamos: venga tu reino, quizás pensamos en algo físico y no necesariamente esto es así. Dios quiere establecer su reino en nuestras vidas, pero quiere habitar en nuestros corazones. Él quiere ser la estructura y la base sobre la cual se fundan nuestros pensamientos y nuestras emociones. En el libro de Ezequiel, el profeta está hablando por inspiración de Dios. Dios está hablando a través del profeta y Dios está diciéndole al profeta que va a cambiar el corazón de su pueblo. Recuerde que su pueblo son sus hijos. Son aquellos que Dios ya ha establecido desde antes de la fundación del mundo que serán sus hijos. Y esto no excluye a nadie, porque hay corrientes y hay doctrinas que hablan acerca de los que ya están escogidos y de los que Dios ya determinó quiénes serán salvos. Esto lo único que refleja es un desconocimiento de la palabra de Dios, porque Dios responde a través de su palabra y dice: merecen ser llamados hijos de Dios todos aquellos que aceptan al Hijo y que reconocen al Hijo y que pueden decir: Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el que nos ha redimido, Jesucristo es el que nos ha comprado, Jesucristo es el que nos ha liberado del pecado y nos ha traído de muerte eterna a vida.
Y al decir que usted es su hijo, pertenece a la familia celestial. Y al decir que pertenece a la familia celestial, luego entonces usted ha sido escogido. ¿Cuál es el requisito? Declarar a nuestro Señor Jesucristo como su Redentor y como su Salvador. En el proceso, no solamente lucha usted. Usted puede pensar que yo no tengo ninguna lucha. Y quiero decirle que lucho todos los días con mi intelecto, con mi razonamiento, con mi manera de pensar. Y a veces ese intelecto, ese razonamiento y esa manera de pensar puede apartarme de la voluntad de Dios. Dios lo dice a través de su palabra. Y aquel que se sienta más firme, cuídese de no caer. Aquel que piense que está más firme, cuídese porque puede ser preso de la soberbia, puede ser preso de la vanidad, puede ser preso de la rebeldía. Y su palabra me lleva y me dice que Dios no tolera la rebeldía, que Dios no tolera a los soberbios, que Dios no tolera a los de ojos altivos, que Dios no tolera a los que ensucian sus manos con la sangre de otros. Y no solo habla de manera natural, porque cuando usamos nuestra palabra para expresar palabras que pueden impactar negativamente en la vida de otra persona, quizás estamos matando sus sueños, quizás estamos matando sus esperanzas, su fe. Y uno pregunta, ¿quién soy yo para tomar esa libertad que solo le corresponde a Dios? Dios se hace presente en nuestras vidas a través de su palabra. La responsabilidad nuestra, de Cristo en nuestra familia, es que el Señor nos lleve a orar, a interceder por aquellos que están en necesidad, específicamente por muchos de ustedes. Y uno tiene que ir delante de la presencia del Señor para decir, Señor, háblame, para que tu pueblo escuche, no para que me hable a mí, no para atesorar la palabra yo, sino para que esa palabra vaya y conforme a su palabra, que dice que su palabra irá y hará todo aquello que Dios quiere, y que esa palabra no regresará vacía. Recuerde que la Escritura habla de que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. Una espada de doble filo es algo filoso. Y dice que esa espada de doble filo entra en nosotros. Y dice que separa los huesos, los ligamentos, las coyunturas, de la misma manera que separa el alma y el espíritu. Y que cuando esa espada de doble filo sale, el Señor dice, no regresa vacía. Dios dice a través del profeta Isaías que su palabra no regresará vacía, sino que hará todo aquello para lo cual Él la ha enviado. Y en ese sentido, déjeme decirle que el Señor envió una palabra que se hizo viva entre nosotros en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y la palabra vino como hombre e hizo lo que el Señor quería que hiciera. Y lo que el Señor quería que hiciera, esa palabra que se hizo física, esa palabra viva, fue entregar su vida por todos nosotros, aunque quizás no entendamos y no comprendemos el significado de esto. Dios quiere llevarnos al punto de entender y comprender el significado del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Porque si yo logro comprender y entender el sacrificio que llevó a cabo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, solo entonces
solo entonces yo podré decir, gracias, Señor. Gracias, Señor, porque no merecía lo que tú has hecho. Yo no merecía que tú murieras, pero sé que por amor lo hiciste por mí. De tal manera que la palabra de Dios dice, mi palabra va a ir y hacer todo lo que yo quiero. Y la palabra ya vino e hizo todo lo que Dios había establecido. ¿Cómo lo sabemos? Porque nuestro Señor Jesucristo en la cruz dijo, Padre, todo está consumado. Reflexione en esta palabra. ¿Qué significa que todo está consumado? Significa que no hay más por hacer. No falta nada por hacer. Todo lo que había que hacer ya fue hecho. No sobró ni faltó nada. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue suficiente. Porque ciertamente la palabra de Dios dice que la paga del pecado era la muerte eterna. Y hoy, si usted ha creído en el Hijo de Dios, si usted ha creído en nuestro Señor Jesucristo en su corazón y ha sido posible que usted diga con su boca que Jesucristo es el Señor, entonces usted ha sido rescatado. Y de ninguna manera negar el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo ya hizo. En la reunión pasada leímos acerca de 1 de Juan 5:1 y que está subtitulado, y no porque en la Biblia original esté subtitulado, pero aquí, para hacerlo más comprensible, se llama vencer al mundo. Y recuerde, como vimos en nuestra reunión pasada, 1 de Juan 5:1 dice, todo aquel que cree que Jesús es Cristo, todo aquel que cree que Jesús es Cristo, es nacido de Dios. Todo aquel que ama al que engendró a nuestro Señor Jesucristo, entonces también ama a Dios. Y la palabra sigue adelante, recapitulando 1 de Juan 5:2, que dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Note que está en plural. Amamos a los hijos de Dios. Cuando nosotros amamos a Dios, solo entonces, en otras palabras, puedo amar a mi prójimo. Y termina el Señor diciendo, y guardamos sus mandamientos. En el Evangelio de Juan está la misma expresión diciendo nuestro Señor Jesucristo, si me aman, este es el amor hacia el Padre, que cumplan sus mandamientos. Y la pregunta es, en el día a día, ¿yo amo y hago los mandamientos de Dios? Ciertamente nuestro Señor Jesucristo dijo que toda la Biblia se resumía en dos mandamientos. Amarás a Dios por sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como si te amaras a ti mismo. Y aquí en la primera carta de Juan, en el capítulo 5, lo vuelve a reiterar. Y continúa diciendo, 1 de Juan 3, y este es el amor a Dios. Nuevamente, guardamos sus mandamientos. Y Dios nos dice, y mis mandamientos de ninguna manera son gravosos,
de ninguna manera son imposibles. De ninguna manera es algo que yo les pongo como una tarea impuesta que ustedes deben de cumplir. Porque cuando usted ve que son mandamientos, que es una labor que tiene que llevar a cabo para tratar de realizarlo, entonces déjeme decirle que las personas se convierten en religiosos. Y Dios no tiene nada que ver con ninguna religión. Espero que me permita decir esta expresión. Dios no tiene nada que ver con ninguna religión. Dios quiere una relación personal con cada uno de nosotros. Y Dios me dice que cuando yo reconozco al Hijo, que cuando yo reconozco a nuestro Señor Jesucristo como mi Redentor y como mi Salvador, Dios dice que entonces nosotros hemos nacido de nuevo y hemos vencido al mundo. Cuando nosotros recibimos a nuestro Señor Jesucristo, podemos entender entonces lo que Pablo está diciendo cuando dice, ya no vivo más yo. Es decir, ya no soy yo y mis pensamientos, yo y mis razonamientos, yo y las intenciones de mi corazón. Dice, porque ahora Cristo vive en mí. ¿Y qué es lo que Cristo desea? Lo que Cristo desea es que ninguno se pierda, que ninguno se extravíe, que ninguno sea engañado, sino que todos vengan a la luz del entendimiento para que tengan vida en abundancia, y esa vida es una vida eterna. Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia, para que tengan vida eterna. Y aquellos que han aceptado a nuestro Señor Jesucristo han nacido de nuevo, son hijos de Dios, pertenecen a la familia celestial. Continúa diciendo el Señor, y esta es la victoria que ha vencido al mundo y sus placeres, al mundo y lo que el mundo expresado espiritualmente nos ofrece. Todo lo que nos ofrece, si Cristo no está presente, es para perdición y engaño. Todo lo que el mundo nos ofrece, todos los placeres, todos los bienes materiales, todo aquello que me aparta de la voluntad de Dios y que me impide reconocer a nuestro Señor Jesucristo en el día a día permanentemente para adorarlo, para alabarle, para darle reconocimiento, para darle loor, está extraviado. Es necesario reconocer al Hijo. Y si reconocemos al Hijo, el Señor dice entonces que hemos nacido de nuevo. Y no solo hemos nacido de nuevo, sino que la palabra de Dios dice que en el momento en que usted ha declarado con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, que Jesucristo es el Hijo de Dios y lo ha aceptado como su Señor y como su Salvador, en ese momento usted también ha sido sellado por el Espíritu Santo. Y ahora, como está sellado por el Espíritu Santo, todo aquello que ahora hay que hacer conforme a la palabra de Dios, no lo hace usted en sus fuerzas, sino que es obra del mismo Espíritu Santo. Pablo lo expresa y dice, la obra no es nuestra. La obra no es nuestra, por lo tanto, no nos cansemos de hacer el bien. Ciertamente hay una parte que depende de nosotros. No es fácil, no es sencillo. A veces tomamos la palabra de Dios para golpear las cabezas de las personas, para darles bibliazos, para señalarles, para juzgarles.
Pero Dios me dice en su palabra que su palabra no es para contender, que su palabra es para que seamos edificados en amor unos con otros. Y en esto conoceréis que son mis discípulos, en el amor que son capaces de expresar. Personas de manera liberal dicen, pues yo amo mucho a todas las personas. Bueno, si eso está confrontado con base a la palabra de Dios y llega a una conclusión, gloria a Dios. Pero cuando estamos confrontados a la palabra de Dios, descubrimos que la palabra de Dios dice que no hay uno solo bueno delante de Él, que el único bueno es Dios. Así se lo dijo nuestro Señor Jesucristo a aquel hombre rico que vino delante de Él para decirle, Maestro, ¿qué más tengo que hacer para seguirte? El Señor lo miró con amor. Y hubo discernimiento para ver lo que había en el corazón de aquel hombre. Y lo que había en el corazón de aquel hombre es que atesoraba todo aquello que tenía, hablando material y económicamente. Y sabiendo el Señor que esto dominaba su corazón, le dijo, todo lo que has hecho está muy bien, solo te falta una cosa por hacer. Ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Y sígueme. Podríamos preguntarnos nosotros hoy si verdaderamente queremos seguir los pasos del Maestro, si verdaderamente queremos seguir a nuestro Señor Jesucristo. Quizás personas entiendan que seguir los pasos del Maestro o seguir a nuestro Señor Jesucristo tengan que ver con el hecho de que usted vaya y se pueda enclaustrar en un monasterio, o que vaya hacia una religión entregando votos. Pero recuerde que nuestro Señor Jesucristo, que era la palabra viva, vino para darnos un entendimiento de lo que está diciendo la palabra de Dios. Hablamos anteriormente de que en Mateo 5, nuestro Señor Jesucristo expresaba y decía, oyeron que fue dicho, refiriéndose a la ley. Oyeron que fue dicho. Y hay gente que toma literalmente estos mandamientos. Oyeron que fue dicho, no matarás. Oyeron que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Oyeron que fue dicho, no tomarás a la mujer de tu prójimo. Y en cada uno de esos escenarios, nuestro Señor Jesucristo decía, pero yo os digo. Y se estaba refiriendo a que usted no necesita estar consumándolo físicamente o materialmente el delito. Basta con que usted lo piense y que lo atesore en su corazón y que usted lo desee para saber que está infringiendo la voluntad de Dios. Dios nos dio sentidos, nos dio los ojos, nos dio el sentido de la vista, nos dio los oídos para escuchar, nos dio la boca para hablar, nos dio emociones para sentir. Pero cuando no estamos en Dios, cuando nos apartamos de la voluntad de Dios y no lo seguimos, hay alguien que está listo y presto para intervenir, y es quien no está con Dios espiritualmente hablando. En la palabra se habla de él como el ladrón que vino a robar, a matar y a destruir. En la palabra de Dios se habla de él claramente diciendo, es Satanás, que el Señor lo reprenda. En otros contextos puede decir el demonio y sus demonios. Nosotros debemos estar atentos para no darles oportunidad.
¿Cómo está usted atento? Tiene que estar en la palabra de Dios, atesorar la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios, pensar en la palabra de Dios, cantar la palabra de Dios permanentemente. No hay opción, no hay otra manera de que usted reciba el favor de Dios en el día a día, si no es este. Y entonces Dios lo lleva para decir que no es un proceso religioso. Porque entonces lo que Dios va a despertar en su corazón es el amor por el prójimo. Lo que va a despertar en usted es que sus entrañas se conmuevan al hecho de ver la necesidad de los demás. Y que usted pueda decir, ¿qué puedo hacer yo? Y déjeme decirle que podemos hacer mucho. Que podemos hacer mucho. Dios nos lleva para que pongamos nuestros ojos en Él. Su palabra es viva y es eficaz. Dios quiere que todos vengamos al entendimiento. No nos toca a nosotros juzgar o señalar si las cosas están equivocadas o no, excepto que Dios le dé a la persona un discernimiento especial para que en amor ver por aquel que está en una situación de maldad, para amonestarle, para exhortarle, pero no lo haga si no va en el nombre de Dios y con base a la palabra. Y Dios da instrucciones claras de cómo hacerlo. No a través de murmuración, no a través de señalar, no a través de juzgar. Y esto domina en nosotros. Decía que Satanás está pendiente de nosotros, y si nosotros no estamos en la palabra de Dios, entonces Él viene para utilizar nuestra vida, nuestros oídos y nuestros sentidos, nuestras emociones transformadas en deseos para engañarnos. ¿Tiene dudas? En el jardín del Edén, la mujer fue engañada. Satanás le mostró un fruto prohibido que entró por sus ojos. Y luego a través de los sentidos diciéndole que era agradable y que lo tomara. Entonces, la palabra habla de que a través del deseo de nuestros ojos, a través del deseo de nuestra carne, nosotros podemos ser engañados y apartarnos de la voluntad de Dios. En la Escritura habla de un hombre llamado David, que se quedó en el palacio en lugar de ir a la guerra. No estaba cumpliendo con lo que tenía que hacer. Y andando en el palacio, él vio de repente hacia una casa a una mujer desnuda que se estaba bañando. Si él la hubiera visto y hubiera continuado su camino, tal vez hubiera pensado, bueno, pues, qué falta de precaución de esta mujer, que tal vez piense que no hay nadie en el pueblo y nadie la está viendo. Pero no, David se quedó ahí, el deseo de sus ojos. Y no solo terminó ahí, porque algo anidó dentro de él y entonces deseó a esa mujer. Y quedó encadenado y atrapado en el pecado desde ese momento, que además consumó el hecho al traer esa mujer e intimar con ella. ¿En dónde estaríamos nosotros, que estamos exactamente bajo el mismo punto? Somos bombardeados todo el tiempo a través de los medios de comunicación, a través de los televisores, a través del cine, a través de los dispositivos electrónicos, que están bombardeándonos constantemente para que el deseo entre a través de nuestros ojos y se quede grabado en nuestra mente, y no solamente se queda grabado ahí, sino que además lo deseamos. Y entonces nos convertimos en esclavos. Aún cuando haya hecho un reconocimiento de Jesús como su Salvador, puede quedar atrapado. Y la palabra dice que no demos al lugar. Y si damos al lugar
hay una consecuencia y no es fácil salir. Creo que para todos nosotros es exactamente igual. Y en la segunda carta de Pedro, él dice que estemos vigilantes, que estemos atentos, que estemos alertas, porque nuestro enemigo, Satanás, anda como león rugiente a quien devorar. ¿Y a quién va a devorar? Al que pueda seducir a través de sus ojos, a través de los deseos de su carne, a través del deseo. Dios nos alerta para poder estar en su palabra permanentemente. Personas que están en situaciones de enfermedad pueden encontrarse en la misma situación. Al decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí y no al vecino? ¿Por qué a mí y no a otro? ¿Por qué esto me tiene que pasar a mí? ¿Ve que está implícito en la expresión el deseo de que sea otra persona y no él? Es tan sutil el engaño. Y Dios quiere que en medio de las aflicciones o de las situaciones yo pueda levantar mis ojos al Señor y decir, Señor, no entiendo, no comprendo el porqué de estas situaciones por las cuales yo estoy pasando, pero una cosa sé, que tú eres soberano. De una cosa estoy convencido, que tu palabra dice que si yo clamo a ti, tú me escucharás, que yo puedo poner delante de ti todas mis necesidades y que tú, Señor, tu palabra dice que tú responderás conforme a tu voluntad y tus propósitos, y no conforme al deseo de mi corazón y a mi voluntad, sino conforme a tu voluntad. Y déjeme decirle que es posible que cuando el Señor vea esta actitud de parte de nosotros, el Señor puede intervenir, incluso físicamente, incluso restaurando a la persona en ese momento, incluso sanándola en ese momento, pero no debe ser el móvil por el cual yo me muevo, como si fuera un intercambio en el cual yo doy algo y espero algo del Señor. El Señor espera simplemente ser reconocido como Dios, ser alabado como Dios, ser glorificado como Dios, simplemente porque Él es Dios y porque Él es soberano. Porque ¿quién puede decirle por qué lo haces o para qué lo haces? Dios estableció todas las cosas y Dios me dice que nuestra función permanentemente es alabar y glorificar a Dios, y a través de su palabra en los Salmos el Señor dice, todo lo que respire, alabe al Señor. Respiran los animales, respiran los pájaros, respiran los peces. Aunque están bajo el agua, es otro proceso de respiración. Los árboles respiran, la naturaleza respira. Y el hombre debe de preguntarse, ¿y si yo respiro, por qué no alabo a Dios? Puede ser que no lo conozca, pero Dios está ahí permanentemente tocando a nuestra puerta, a la puerta de nuestra casa, a la puerta de nuestro corazón, esperando entrar en nosotros y establecer su reino de amor, de paz, de justicia, de fe y de esperanza. Pero el Señor no puede tomarlo por sí mismo. Somos nosotros los que en un acto de voluntad debemos permitir que el Señor actúe. Aún nuestro Señor Jesucristo en el jardín del Getsemaní, Él dijo, no quiero pasar por esta prueba, Padre. No quiero, porque sabía el sufrimiento físico que vendría. Y era tanta la presión para Él
que la Escritura dice que salía sudor de él como gotas de sangre. Y esto habla médicamente, yo le puedo decir, de la terrible presión a la cual estaba él sometido en ese momento, a la angustia por la cual está pasando. Usted pregunta, ¿estaba Jesús angustiado? Claro, él lo dice, mi alma está angustiada hasta la muerte. Y él está diciendo, Padre, no quiero, no quiero, no quiero. Y era tanta la presión que la traducción como médico puede uno pensar que la presión arterial subía de tal magnitud que rompía sus capilares, rompía los pequeños vasos y entonces salían gotas de sangre como si fueran de sudor. Dios quiere que comprenda este proceso. Y en ese proceso de terrible angustia, en ese terrible momento, nuestro Señor Jesucristo es fortalecido por el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo puede expresar y decir, pero no se haga mi voluntad, Señor. No se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad, porque tú eres soberano. Aunque yo no lo entienda, aunque yo no lo comprenda, ten compasión de mí, Señor. Cuando nosotros estamos en dificultad, ¿cómo respondemos? A medida que usted le conoce, ¿cómo se encuentra? ¿En quién descansa? ¿Descansa en la palabra de Dios? ¿O nos olvidamos de la palabra de Dios? Porque puede ser que hayamos recibido, Dios haya revelado su presencia en nuestra vida. Es probable que en un momento de necesidad podamos haber dicho, sí, reconozco que Jesucristo es el Señor y quiero que Él sea el Señor de mi vida. Y en cuanto la situación angustiante pasa, nos olvidamos de Él. Y esto, como vimos en la reunión pasada, esto no es agradable para Dios. De hecho, da una sentencia. Oremos entonces para que Dios siga teniendo misericordia de nosotros. Su palabra dice que no hemos sido consumidos a causa de su misericordia. Y su palabra dice que su misericordia es nueva todos los días. Y no solo habla de su misericordia, sino el Señor también habla de la gracia para todos aquellos que han creído. Y la gracia me da entendimiento, la gracia me da comprensión, la gracia me fortalece, la gracia me permite vivir en el Espíritu para hacer la voluntad de Dios y poder extenderle la mano al que está necesitado, al que está en una situación como la mía, al que está pasando por una prueba y necesita palabras de aliento, palabras de ánimo, palabras de consuelo. Somos nosotros los que tenemos que ser sensibles para ser un canal a través del cual el Señor pueda llevar incluso bendición a estas personas. Lo hacemos creyendo en la palabra de Dios. Lo hacemos confiando en la palabra de Dios. Lo hacemos llevando a la acción a través de la palabra de Dios. Señor, nos ponemos hoy delante de ti. Padre, tú nos conoces perfectamente. Ayúdanos, Padre, porque humanamente nuestras fuerzas nosotros no podemos hacer nada. Pero para ti no hay nada imposible, Señor. Cambia mi mente, transforma mi corazón, Señor. Permite, Padre, que nosotros podamos ser cada día un reflejo imitadores de nuestro Señor Jesucristo, en el que principalmente aprendamos a depender de ti, a confiar en ti, a vivir en tu palabra, Señor, porque esto es bueno y agradable delante de ti. Padre, ponemos delante de ti todas nuestras necesidades.
nuestras necesidades físicas, nuestras necesidades de enfermedad, nuestras necesidades económicas, nuestras necesidades familiares, nuestras necesidades espirituales. Oramos y las ponemos delante de ti, Señor, y te pedimos, Padre, que tú obres. Padre, Padre, bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice a todos aquellos que han decidido creerte a ti, que han decidido creer en tu palabra y que esperan confiados en la promesa. No importa lo que suceda, no importa lo que pase, fortalécelos, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Te damos las gracias, Señor. Ayúdanos, Padre, a vivir confiados, conforme a tus propósitos y tu voluntad. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Que la gracia del Espíritu Santo los siga fortaleciendo y que nuestra mirada permanezca con los ojos puestos en el autor y consumador de la fe, Jesucristo. Que Dios los bendiga.